Hola hermanos y hermanas de Tiempo Oportuno de Radio Ictus, que el Señor les bendiga mucho. Soy Stephanie y hoy día me ha tocado la bendición de poder llevar el sermón, la prédica del día de hoy, 10 de abril. Estoy nerviosa, emocionada, sé que estoy en mi casa y que puede que se vea más simple eh, todo esto de predicar, pero no lo es. Y aunque uno pueda tener un poco más de experiencia, tampoco lo hace más fácil. Vamos a orar antes de entrar en el tema, así que le pido por favor que sé que muchos están en su horario de comida, que muchos están haciendo muchas otras cosas que uno ahora hace los sábados en vez de ir a congregarse a nuestra iglesia presencial. Pero tómese un tiempo para que podamos orar, para que podamos decirle a Dios, quiero que me enseñes algo, quiero que me corrijas si es lo que necesito y quiero ser una tierra fértil. Así que oremos al Señor para que todo lo que podamos hablar hoy sea de bendición para tu vida y para la mía. Oremos. Papá amado, hoy ya estamos en un mes en que estamos comenzando ya otoño, estamos en un mes más frío, donde reconocemos, Señor, que tú hasta ahora nos has acompañado. Tú eres un Dios perfecto, un Dios fiel con la comunidad a tiempo oportuno. Dios, vemos como tu mano de misericordia está sobre tus hijos y se ha movido en esta iglesia, en este cuerpo de Cristo. Hoy rogamos poder ser tierra fértil, poder tener un corazón dispuesto, un corazón enseñable. Dios, haz que nuestros sentidos puedan de una u otra forma comunicarse contigo, que puedan recibir de tu palabra. Dios, utiliza, Señor, a tu sierva para que pueda ser de bendición para otros. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar sobre un, un tema que puede que sea muy jocoso. Estuve durante la semana haciendo clases, como cualquier día, clases online. Y no soy mucho de dejar hoy haga mucha tarea, porque entiendo que estamos todos un poco cansados con eso. Pero tenía que hacer una tarea súper simple y uno de los chicos de primero básico me dice que su tarea se la comió el perro. Entonces ahí todos morimos de risa. La profesora que estaba conmigo también se reía. Los niños lo encontraron muy chistoso, pero en realidad después uno que tiene que hacer la retroalimentación, tiene que ir corrigiendo a los estudiantes cuando hacen este tipo de comentarios. La tarea no era escrita. No podía comérsela el perro. No podía de una u otra forma que el perro se coma algo que era eh, intangible. Y cuando se lo corregía al niño, solo guardó silencio, se puso coloradito y no dijo nada más. Por ética yo debía hacerlo, debía tener que corregir su excusa porque estaba mintiendo. No sé si tenía perro o no, no estoy tan informada de cómo viven los estudiantes, pero sí sé que mi tarea era un par de preguntas que debían hacerle los papás y que ellos debían responder sin escribir. Es primero básico, no, la mayoría no sabe escribir. Pero él respondió que su tarea se la había comido el perro. Durante toda mi vida, como docente, me he encontrado como unas 50 excusas muy originales de mis estudiantes. Se la comió el perro, la impresora se paró justo cuando estaba imprimiendo, es que justo me dolía la mano, es que no tenía lápiz grafito, es que mi mamá no tiene plata para comprarme los útiles.
un montón de excusas. Y creo yo que cada una de las que he mencionado, usted también o la ha ocupado o la ha escuchado de sus hijos o en alguna reunión de apoderados. Bueno, y así suma y sigue un montón de otras excusas. Nosotros ahora lo que vamos a hacer, a lo mejor de forma jocosa, de forma un poco chistosa y alegre, vamos a darnos cuenta cómo esta reacción que tiene un niño de primero básico, que debe tener 6 o 7 años, la hacemos nuestra como seres humanos de aquí, de cuando estamos pequeñitos hasta cuando vamos a la tumba. Siempre reconocemos que no queremos tomar la responsabilidad, sino que empezamos a excusarnos. Y para esto vamos a ver varios puntos para entender esta cuestión en sí. Cómo nosotros estamos viendo que nuestra tarea se la comió el perro casi todos los días, pero presentándonos ante Dios. Punto número 1, Dios es el maestro. Es el maestro más bacán, más genial de todos los maestros. Él no tuvo que ir a la universidad, pero tenía una pedagogía, una forma de usar el material didáctico, una estrategia. Él se sabía el currículum que tenía que entregar de memoria, tenía todo el contenido para ser entregado. Podías hacerle cualquier pregunta y él iba a saber cómo hacer que tú construyeras tu propio conocimiento. No te entregaba conocimiento sin que fuera elaborado por ti para que puedas hacer un aprendizaje significativo. El maestro fue el más genial y es el más genial de todos los maestros. Por eso él ocupa parábolas, él ocupa las cosas que tiene alrededor para poder enseñarle a otros. Por eso vemos que la Biblia, que tiene muchas parábolas como del sembrador, la semilla, los pescadores, y tú dices, sí, como que no me llegan tanto porque yo no soy sembrador, no soy pescador, y las veces que he ido a pescar no ha resultado bien. Pero el Señor estaba con cierto tipo de personas, y las personas que tenían alrededor o eran agrícolas o se dedicaban a la pesca. Entonces él, ¿qué hacía? Tomaba el contexto de las personas y comenzaba a hablar desde ahí, porque entendía que si le hablaba de una semilla a alguien que estaba sembrando, él iba a poder hacer un nexo en su cabeza y no iba a estar hablando de algo tan a veces subjetivo y trascendente, que es esto de vivir buscando a un Dios que no podemos tocar ni ver. Entonces él es, perdón, el maestro de maestros. Vamos a ir a la palabra. En el libro de Juan, capítulo 13, voy a leer la traducción al lenguaje actual. Vamos a leer el 13:13. Déjenme encontrarlo aquí. Ya, dice así: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen toda la razón, porque soy maestro y señor. El propio Jesús decía, ustedes son mis discípulos, yo soy su maestro. Y él era el mejor de los mejores. Y para poder reconocerlo mejor como profesor, uno debe tener una clase con él, una magistral con él, una ponencia, una experiencia pedagógica con Dios. Y para eso es necesario que de una u otra forma tú y yo podamos estar en su clase. Así que te invito a poder inscribirte en el curso del maestro, que es Jesús. Y eso simplemente es y se hace aceptando a Cristo en tu corazón. Jesús quiere ser tu maestro, y para eso no hay que pagar una matrícula, no hay que pagar un dinero para hacerlo. Solo debes hacer una oración en que tú le digas, Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Salvador. Y quizás yo le esté hablando ahora a los de tiempo oportuno que llevan mucho tiempo, que ya son viejos en esto, pero si el Señor te está diciendo, oye, necesito que te vuelvas de nuevo a mi clase. Te matriculaste en el 2001, pero algo pasó entre tú y yo que
no quisiste que yo siguiera siendo tu maestro. Así que en este segundo, que usted puede parar el video, no parar el video, puede tomarse el tiempo o no, dígale al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi maestro. Enséñame a cómo vivir, enséñame a cómo disfrutar lo que estamos pasando. Y reconócelo como tu maestro. Cuando tú conoces a tu profesor, reconoces que él sabe más que tú, pero que no necesariamente tiene que ser una medida de autoridad en que yo me siento mirado por el maestro para no fallar, sino que como un papá con un hijo que quiere que él crezca, que tú sabes que el maestro quiere que tú crezcas. Entonces, el número 1 del tema de la predicación del día de hoy: reconozcamos que Él es nuestro maestro, reconozcamos que Él es el mejor de los profes, y si yo quiero de una u otra forma vivir bien, debo reconocer que el maestro necesita enseñarme muchas cosas, porque yo hoy puedo cocinar, lavar, planchar, ser profesor en aula virtual y un montón de cosas, pero si yo no reconozco que debo hacer varias cosas para poder disfrutar esto, para encontrar gozo en lo que hago, estamos un poco perdidos. Así que busquemos al maestro, dejemos que él nos vaya enseñando poco a poco. Y el maestro nos ha dado una tarea, que ese sería el punto número 2, el ítem número 2, ya que estamos hablando de pedagogía y escuela. Entonces el 1 era que Dios es el maestro, el 2 sería: Dios, el maestro, me dio tareas que hacer. Y aquí tú dices: ¿pero cuándo el Señor me ha hablado a mí? Y hay varias cosas que nos ha invitado el maestro a hacer, nos ha indicado que tenemos que hacer como tarea, pero yo voy a tomar solo un par, porque si no estaríamos un poco mucho, muy largo en esta clase, esta predicación. Así que vamos a tomar algunos puntos. Vamos primero, en esta tarea el Señor nos dice algo un poco complejo que entender, sobre todo cuando estás entrando al Evangelio, recién entraste a esta clase del maestro, a esta escuela del maestro, y que el Señor nos dice que seamos santos. Y tú dices: no entiendo nada. Vamos a ir a primera de Pedro 1, 15, 16, dice: así que no hagan nada malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. En la Reina Valera dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Y qué nos está diciendo? Aléjense de las cosas malas. Y no estamos diciendo que sean cosas externas, así como ya no me voy a vestir como antes, o no me voy a emborrachar. Sí, bueno, no se emborrache porque eso está muy mal, pero no voy a hacer ese tipo de cosas que son externas, que la gente va a ver, sino que se está diciendo: mira, apártate de tus malos pensamientos, de la envidia que tú tienes a diario, de este inconformismo con lo que tenemos, que tampoco vamos a conformarnos y quedarnos así sin hacer nada, pero disfrutemos el momento que tenemos. Cuando dice: manténganse apartados del mal, Dios los eligió para ser su pueblo. Te apartó a ti y a mí para ser su pueblo. Pero es una tarea que debemos hacer continuamente. No es que yo diga: bueno, me entré a clases del maestro y ahora soy santa. Wow, sí, soy santa porque Jesús, por su sangre, me ha limpiado, y el Padre puede mirarme a mí como una persona limpia. Puedo entrar a hablar con Él ahora. Pero también es una evolución que voy haciendo poco a poco cuando va cambiando mi vida, gracias a que yo estoy aprendiendo del maestro. Así que te invito a que hagamos esa tarea de ser santos, esa tarea de buscar hacer el bien, no solamente a los que quiero, sino que a cualquiera. En Mateo 22 dice que debemos amar al prójimo. 22 del 37 al 39, no lo voy a leer porque es algo un poco más conocido, que dice que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y
Y debemos reconocer que esto es una tarea que no es tan fácil, porque el prójimo no es necesariamente a veces el que está fuera, el abandonado, el que se duele. Sí, también es mi prójimo, pero mi prójimo también es mi esposo, mi hijo, y yo debo amarlos a ellos como me amo a mí misma. Y ojalá pueda tener una buena autoestima y poder amarme muy bien como corresponde a un seguidor del maestro. Mi prójimo también es mi vecino que es flaite, que le gusta la U y a nosotros no nos gusta la U. Mi prójimo también es mi compañera de trabajo que me volcotea las cosas, mi jefa que es pesada. Y así sucesivamente hay muchas cosas que podemos ver en los demás que le hacemos el quite a verlo como el prójimo. Debemos amar a todos, a los que no nos caen tan bien como los políticos en este tiempo y a los que nos caen muy bien como nuestra familia, pero debemos amar a todos. Eh, la otra tarea que podríamos ver es que el Señor nos dice, cambien su forma. Wow, tú dices, pero ¿cómo el Señor me está diciendo que cambie? No está diciendo que ya no me llame Stephanie, no está diciendo, oye, tú no vas a tener la personalidad que tienes, sino que el Señor nos está diciendo que nos transformemos. Vamos a leer Romanos 12:2 y dice, y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere y es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Debemos transformar nuestra mente porque nuestra mente está acostumbrada a mirar las cosas como el humano. Y el humano chileno, porque también tenemos ahí características claras de lo que eso es. Pero el Señor nos está diciendo, usted se tiene que transformar para llegar a pensar en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto de la vida. Y eso va a llevar una transformación junto. Esto se junta mucho con la tarea de ser santos. En el Salmo 95:6 nos da otra tarea, que es adorar a Dios. Déjenme buscarlo porque es un salmo súper lindo. En el 95... En el 95, 6 dice, vamos, adoremos de rodillas a nuestro Dios y Creador, pertenecemos a Dios, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño, estamos bajo su cuidado si hoy escuchamos su voz. Una de las tareas que el maestro dice que debemos hacer es que debemos adorar. Y es una de las cosas que nos cuesta un poco hacer en nuestra cotidianidad cuando no le damos el tiempo debido a Dios. ¿Qué será adorar? Se junta con ser santos, se junta con amar al prójimo, porque adorar es una acción diaria. No es solo cantar y levantar las manos, porque eso lo podemos hacer en todo momento y escondidos sin que nadie lo vea, sino que una adoración es reconocer que tú eres dependiente de Dios, que no puedes solo, que no puedes sola y que necesitas estar en comunión con Él. Y para eso debes amar al prójimo, para eso debes tratar de cambiar tu forma de pensar y ir poco a poco avanzando. Y la última tarea que me gustaría tomar está en Mateo 28:19-20, que dice, id y hacer discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, está diciendo ahí tarea súper simple, ¿eh? Él no les está diciendo, oye, si ustedes quieren, vayan y prediquen, si ustedes quieren, vayan y hablen de Dios. No, dice claramente, vayan ustedes y hagan discípulos. Hagan lo que Dios está diciendo que deben hacer, que es ir a hacer discípulos, bauticen a la gente para que la gente se haga cristiana y sea parte de esta clase del maestro. Y entonces podemos reconocer que tenemos, aunque sea 5 tareas que el maestro nos ha dado: ser santos, cambiar nuestra forma de pensar, amar al prójimo, adorar a Dios y hablar de Dios. Qué triste es cuando un cristiano quiere ser solo cristiano él, que quiere salvarse solo él. Estoy dando, como profe en el Instituto Bíblico, profetas menores. Esa es la asignatura que estoy dando este semestre. Y uno de los primeros profetas menores que estamos viendo, que son los profetas que tienen cortitos libros al medio de la Biblia, Jonás.
Jonás esté reconocido, que se lo comió la ballena o que era un gran pez y que después lo vomitaron cerca del lugar donde él tenía que ir a predicar. Una de las cosas que Jonás tenía es que era nacionalista. Él quería solamente que Israel se salvara. Él no quería que los ninivitas se salvaran porque eran gente mala. Y fíjese que usted y yo también somos gente mala. Y Jonás no hubiera querido que usted y yo nos salváramos porque somos gente mala. Entonces, muchas veces nuestra tarea es hablar a otros por misericordia. No porque la gente sea buena o mala, sino porque todos merecemos una oportunidad de redimir nuestras vidas acercándonos a Cristo. Entonces, el punto número 1 era que Dios es nuestro maestro, Jesús es nuestro gran maestro. El punto número 2, el maestro nos ha dado tareas. Y vamos a ir al punto número 3. Debemos presentar la tarea, pero la tarea se la comió el perro. La impresora no resultó. No, porque parece que las impresoras, cuando uno sabe que estamos apurados, la impresora dice no. Estoy cansada, no quiero hacer nada. No sé si le pasa, pero a la impresora siempre le pasa algo cuando uno está apurado. Se la comió el perro, se manchó con té, y así. La tarea que se nos ha sido encomendada en el punto número 2, nosotros acá en el punto número 3 le estamos diciendo a Dios, a diario, mi tarea se la comió el perro. Y no somos los únicos, sino que en Éxodo 4:10 habla de Moisés. Moisés, ya viejote, debe haber tenido más de 30, le dice a Dios, ¿sabes qué? Tú me estás mandando a hacer algo. Y Dios le dice, sí, tú tienes que ir ahí, vas a liberar al pueblo. Y Moisés le dice, pero yo soy tardo en hablar. Una versión le dice, yo soy tartamudo, ¿cómo me vaya a mandar a mí a hablar a las naciones, Dios? Vamos, ahí Moisés está diciendo, mi tarea se la está comiendo el perro. Después hay otro, un profeta, de los profetas mayores, que se llama Jeremías. Y en Jeremías 1, 6 y 7, él dice, pero ¿cómo me vas a enviar a mí si yo soy un niño? Entonces ahí está la excusa, no la de Moisés, que bueno, soy tartamudo. Si usted no se da cuenta, yo trato de que pase un poco así desapercibido, pero yo también tengo cierta tartamudez cuando tengo muchas ideas en mi cabeza. Y claro, y lo voy escondiendo con el con el bueno, pero también lo tengo. Y acá Jeremías dice, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo ir. Soy muy chico para que me mandé a hacer este tipo de cosas. Yo no quiero tomar esa responsabilidad. Y vemos que Jeremías también dice, bueno, Dios, es que no hice la tarea porque soy muy joven. Y no es que sean solamente la excusa de ser muy joven. Tenemos a Zacarías, papá de Juan Bautista, que eso se encuentra en Lucas 1:19. Viene el ángel a Zacarías y le dice, tú vas a tener un hijo. Y Zacarías ya era abuelo. Su esposa había dejado de menstruar. Eso quiere decir que ya no podían hacer bebés de forma natural. Y él le dice, Señor, pero yo soy muy viejo para esto. Vamos excusándonos. Y después podíamos ver también, así estamos ahí en el principio del Nuevo Testamento, no podemos ir a Génesis. Está Sara y Dios les está diciendo que van a recibir un hijo de parte de él. Sara también es anciana y también le dice, pero si yo ya no hago lo de las mujeres, dice la Biblia así como poéticamente. Yo ya no menstruo, no hay un ciclo que pueda ovular para poder tener bebés. Y ella le dice entonces, de la misma forma que Zacarías les está diciendo, yo soy muy vieja para esto. Hay otros personajes como Gedeón. Gedeón es indeciso. Él es cobarde, pero el Señor dice, no, tú eres un esforzado y valiente, pero como una forma profética, porque cuando él comienza en su ministerio de juez, en su vida de juez, él era temeroso, se estaba escondiendo de los madianitas. Y el Gedeón es tan indeciso con lo que el Señor le está diciendo, es tan incrédulo con lo que Dios le está diciendo, que dice, bueno, yo voy a ir, voy a hacer la tarea que tú me estás mandando, pero primero indícame que tú estás conmigo si el vellón de lana que dejo en el patio está mojado y todo lo demás está seco. Y así lo hacía el Señor. Y después dice que
Pero ya sí, te creo, pero a lo mejor puede que sea una casualidad, así que ahora quiero que el vellón esté seco y que todo lo demás del patio esté mojado. Y ahí el Señor iba y decía, bueno, ya, le vamos a hacer eso a Gedeón para que pueda comprender. Y vemos que Gedeón se está excusando, le está poniendo peros a la tarea que Dios le había dicho. Ezequías, perdón, Ezequiel, otro profeta mayor, cuando el Señor lo manda a, a hablar al pueblo de Israel, él también tiene una excusa. En Ezequiel capítulo 2, versículo 7 dice, les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. El Señor ya estaba viendo que Ezequiel le estaba diciendo al Señor, esta gente a mí no me va a escuchar. Y hasta no alcanzó a Ezequiel a pronunciarlo. Y el Señor ya le estaba diciendo, no te preocupes si te van a escuchar o no. Tú haz la tarea que yo te estoy mandando. Oseas podría haber dicho, la tarea que me mandaste a hacer es muy difícil. Porque Oseas tenía que casarse con una prostituta, siendo un sacerdote, siendo una persona que se estaba guardando para Dios. Dios lo envía a, perdón, a casarse con una prostituta. Y muchas veces yo, como cristiano en la actualidad, pongo hartas excusas. Por ejemplo, eh, me empiezo a comparar con el resto de la gente. Es que no hablo como habla la Stephanie, no tartamudeo tanto como la Stephanie, no, es que no soy tan carismático como el pastor como para ser pastor yo, no me llevo tan bien como los jóvenes, como la pastora Hannah, como para ser pastor de jóvenes, eh, no puedo predicar como predica Daniel cuando nos enseña y empezamos a compararnos, pero en Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Todos somos distintos. No necesariamente todos vamos a estar predicando porque no predicando así ahora por Facebook, porque podemos predicar todos de distintas formas, sobre todo con nuestro testimonio. Tú puedes hacer la tarea que Dios te manda, pero siempre, siempre la tarea se la come el perro o la impresora está mala. Siempre ponemos excusas ante el Señor. Y vamos a pasar con esto a la cuarta parte de la predicación de hoy. Vuelvo a hacer un recuento de lo demás. Primero, Dios aquí es el maestro. Jesús es el maestro de maestros. Dos, el maestro te mandó a hacer tareas como ser santo, como adorarle, como cambiar tu forma de pensar, como amar al prójimo y como hablar de él. Pero el 3 nos decía, bueno, yo debo presentar la tarea, pero estoy poniendo excusas. Estoy poniendo excusas como que la tarea se la comió el perro, pero así estoy poniendo excusas yo con mi vida. Y vimos un montón de ejemplos. Y ahora para terminar vamos a hablar del punto número 4. El punto número 4 es la retroalimentación del maestro. La retroalimentación del maestro, y estamos hablando de que ya vimos los 3 puntos anteriores. Acá comentaba yo que cuando el estudiante me dijo que su perro le había comido la tarea, no podía ser porque el niño tenía que hacer solo un par de preguntas. Estábamos hablando de la escucha activa. Entonces, lo que debía hacer el estudiante era preguntarle a sus papás cómo estaban. Y él tenía que darme la respuesta porque yo iba a entender que él estaba escuchando activamente lo que los papás le decían. Uno de los estudiantes me dijo, mi mamá dice que está bien. Punto. Muy corto. Sí, muy corto. Quizá la mamá podría haberse explayado un poco más en la conversación, pero para un niño de 6 años, él me dice, su mamá está bien. Ahí estamos viendo que el niño hizo la tarea, fue responsable, pero usted y yo muchas veces no somos responsables de la tarea que Dios nos ha dado. Hemos puesto un montón de excusas y ahora necesitamos recibir la retroalimentación de parte de Dios. Esta responsabilidad
nos va a hacer reconocer que la herencia que tenemos en Cristo, esto de sentirnos apapachados por Dios, de sentirnos en su presencia, amados por Dios, tiene una tarea y es una tarea que no queremos hacer. Tú que estás recién empezando, dices, pero ¿cómo le explico al resto de la gente que ahora soy cristiana? ¿Cómo me empiezo a cambiar mi forma de ser? Y de una u otra forma debemos acercarnos al maestro y dejar que el maestro nos vaya enseñando y hacer las tareas que el Señor nos está diciendo que debemos hacer. Todos tenemos tareas distintas y tareas difíciles también. Para mí ser cristiana en mi familia era fácil, porque soy parte del clan de los Peralta y mi papá es pastor. Y sí, en esa parte es súper fácil, pero en muchas otras partes es muy difícil ser hija de pastor. Uno está ahí en la vitrinita para que todos lo miren. Miren, la Stephanie se hizo tatuaje. Y ahora es que engordé mucho. Toda la gente engordó en pandemia, pero ahora la Stephanie engordó mucho. Y así estamos siempre en la palestra de los demás, pero también es muy complejo salirse de la tradición que te enseñaron que debía ser y no es bíblica. Y no tiene culpa mi papá en esto, sino que es una cosa tradicional gigante. Y hay muchas cosas en que yo he tenido que vivir que usted no va a vivir nunca, y eso me gusta, porque yo hago mi labor, usted hace su labor y así nos juntamos. Cuando el Señor te da una tarea, uno debería responder, sí Señor, yo la hago, pero hacerla. ¿Sí? Porque en la clase todos me dicen que van a hacer la tarea. Todos los estudiantes dicen, no, yo le voy a preguntar a mi mamá, yo voy a escribir lo que usted dice. No se preocupe, profe, pero a la clase siguiente yo pregunto por la tarea y no está la tarea. Lo mismo te pasa a ti y a mí con lo que Dios te está mandando a hacer. Amós, otro de los profetas menores, ahí súper pegada la profe con los profetas menores, en Amós 7, 14 y 15 dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Este profeta no trabajaba como profeta. Su papá no era profeta, no es como la Stephanie trabaja predicando, pero su papá predica. No era así, sino que él era una persona totalmente extraña, pero cuando el Señor le dijo, haz esta labor de ir y predicar, da esta labor de ir y profetizar a este pueblo, él dijo, bueno, Dios me está mandando, debo hacer la tarea. Fue responsable, fue como el estudiante que me dijo, mi mamá dice que se portó, que se siente bien o que está bien. La hizo. Él era boyero, tenía bueyes y recogía higos. No tenía nada que ver con la predicación, pero cuando Dios lo mandó a hacerlo, él lo hizo. Tú quizás puedes decir, pero ¿qué voy a hacer yo aquí en esto del cristianismo? Aquí el Señor me va a mandar a lo que te mande. Tú dices, bien, lo hago. Quizás no me siento totalmente preparado, porque nunca vamos a estar totalmente preparados. Aunque tengamos mucho tiempo en el cristianismo, siempre van a faltar cosas para poder ser mejores, pero debemos hacer la tarea. No existe una excusa real como para dejar tranquilo al maestro. No hay una excusa en que el maestro diga, sí, pobrecito, la tarea se la comió el perro y el maestro se queda ahí. Nosotros vemos que Jesús se alegra cuando nosotros hacemos las cosas que el Señor nos manda por obediencia, por amor a Él, por amor al prójimo, por amor a las almas que se pierden, por amor a las personas que están sufriendo y no reconocen el amor de Cristo. ¿Cuántas otras iglesias no muestran el amor de Dios? Y nosotros como Tiempo Oportuno lo que queremos es que tú te sientas amado por Dios para que también puedas darle amor a otros. Pablo era un hebreo, muy hebreo. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Ya no puedes perseguir a los cristianos, ahora tienes que hacerte cristiano. Y Pablo se transformó en un tiempo corto, adquirió todo lo que pudo de los otros discípulos, absorbió todo el material y fue y empezó a trabajar en la tarea que el Señor le había dado. Seamos como Pablo, seamos como Amós, en que no vamos a poner más excusas ante el Señor, sino que vamos a tomar la tarea que Él nos da, de amar al prójimo, de hablar de Él, y vamos a reconocer que de esa forma yo voy a llegar a ser
una mejor persona. No puedo quedarme en lo que estoy, nada más, en solamente mis problemas familiares que son circulares, que cada 2 o 3 meses vuelve a pasar lo mismo, me quiero volver a separar, quiero volver a pegarle hasta el gato. Y es otro círculo vicioso. Y es porque tú no has dejado que el Señor te manda a hacer la tarea y tú no has hecho la tarea que el Señor te ha dicho que debes hacer. No podemos no ser sinceros con el maestro, porque Dios conoce hasta tus más íntimos pensamientos, hasta el pensamiento más cochino y pequeño que tú tenés en tu corazón, el Señor ya lo conoce. ¿Y cómo nos vamos a esconder de este profe que todo lo ve? Que es como, hay una canción del viejito Pascuero que me da terror, porque dice que todo lo ve, que él está en la ciudad y te mira por la ventana. El Señor es de la misma forma, está en todo, pero de una forma más amorosa que el viejito Pascuero, claramente. No podemos entonces decirle al maestro que no vamos a hacer la tarea o que no hicimos la tarea, porque no queremos estar en rebeldía, porque la tarea el Señor la mandó a hacer porque es un beneficio para nosotros. Yo envío a que los estudiantes hagan tareas no porque quiero cargarlos o porque no quiero que disfruten su pandemia, sino que yo les envío tareas porque sé que eso va a tener un aprendizaje en ellos. Lo mismo el maestro está haciendo contigo y conmigo. Lo que quiere es tomarte y hacer un aprendizaje, que puedas cambiar, que puedas mirar la vida de otra forma, pero debes hacer la tarea. Ya la impresora no se puede pegar, ya el perro no puede comerse la tarea. Tienes que ponerte bien las polleras, tienen que ponerse bien los pantalones y decir, bueno, si yo quiero ser cristiano, voy a empezar a actuar. Y ya para terminar, porque a veces me pongo como mi papá pastor, bien larguero, para terminar, te invito a poder decirle al Señor, mira, no he hecho la tarea, me excusé de 1000 formas, pero hasta ahora fue así. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a cambiar. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y ojalá poder ser luz y poder ser amor para otros. Oremos para culminar. Dios, gracias porque tú eres amoroso, porque nos hablas antes del tiempo, durante el tiempo y después que pasa el tiempo. Y ahora estamos, Señor, durante el tiempo. Nos estás hablando, nos estás diciendo, oye Stephanie, oye Hannah, oye Vanessa, oye Morri, están haciéndolo mal. Se están excusando de muchas cosas. Y hoy te decimos gracias por hablarnos. Dios, gracias por hablar a mi vida primero y después poder hablar de lo que tú me has enseñado a mí a otros. Dios, ayúdame a hacer la tarea. Sé que no estoy tratando de ser santa ni de buscarte. Sé que no he tenido momentos de adoración para ti, ni estoy viviendo una vida de adoración. Sé que no estoy hablando de ti lo suficiente y que me estoy guardando la bendición de tenerte y de tener este corazón llenito de amor solo para mí y no lo estoy hablando con el resto. Dios, ayúdame a amar a los demás y transforma mi forma de ser y de pensar para pensar más como tú, como este Dios amoroso y cariñoso y no como el Dios que nos mostraron que era castigador. Dios, tú pones en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos a poder hacer la gran tarea. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Los amo. Nos vemos pronto. Chao, chao.